Nosotros nos metemos en un tema duro, en un tema complicado, que no debería ser así, no debería ser así. La educación suena a algo lindo, a algo alegre, a algo que nos brinda, que nos imaginamos futuro, que nos ilusiona, porque además nos contacta con los jóvenes, con los chicos, y sin embargo, hoy es casi diríamos el tema central en el que no le encontramos solución, pero que además nos hace preocuparnos por el futuro. Y para hablar de esto nos damos el lujo, un lujo especial acá en Panorama Tucumano, en la Gaceta, de hablar con un miembro de número de la Academia Nacional de Educación, un consultor del BID, un consultor de la ONU, un economista, un especialista en educación, el doctor Alieto Guadañi. Doctor, buenas noches y mil disculpas por haberlo hecho demorar, pero bueno, así son las redacciones. Buenas noches, buenas noches. Un gusto poder hablar con usted, doctor. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué no me ayuda a entender dónde estamos? ¿Cuál es la situación que tiene en estos momentos el alumno argentino, el estudiante argentino, que ha pasado 2 años de incertidumbre, ¿no? De reglas poco claras? Bueno, este proceso de los últimos meses ha acentuado 2 cosas en la Argentina. Sí. Primero, el atraso educativo. Yo voy a explicar más luego. El nivel educativo de los argentinos es muy bajo, es muy bajo. Y segundo, la desigualdad. Empecemos por la desigualdad. Vamos. ¿Cuáles son los pibes que de alguna manera pudieron capear esta falta de clases presenciales? Son los pibes de clase alta. La mayoría de ellos en escuelas privadas, porque ellos tienen los elementos tecnológicos para tener acceso a las clases virtuales. Los pibes pobres no. Claro. Quiere decir que ellos han perdido totalmente clases. Además, ha faltado inteligencia por parte de las autoridades, que a mi juicio pudieron haber reproducido lo que me parece el modelo más exitoso a distancia, que es el modelo cubano. Hoy Cuba tiene clases por televisión. Usted compra Gramma, que es el órgano del Partido Comunista Cubano, el día domingo, y el día domingo le trae a las 8 de la mañana matemática, a las 9 física 1, a las 10 química 3. Quiere decir que ellos han usado la televisión pública al servicio de la educación. Maravilloso. Nosotros gastamos centenares de millones en la televisión pública y la verdad que el aporte que hace a la educación concreta es prácticamente nulo. Entonces, esta situación es muy comprometida por la Argentina, porque en el siglo XXI los países que van a salir adelante no son los que tienen recursos naturales, son los que tienen recursos humanos, y la educación es el que da el recurso humano, el que lo capitaliza. Yo le voy a dar ahora a usted un resultado para que lo compartamos con los televidentes del programa. Vamos. La Argentina tuvo por gran parte del siglo XX el liderazgo de América Latina en materia educativa. Esto es un clásico. Presumíamos de eso. Era cierto. Fíjese que todos los pibes de América Latina estudiaban con una revista argentina, el Villique. Bueno, vamos a la última información que tenemos, que es el 2018, la prueba PISA. Sí. La prueba PISA hubo 77 países. En matemática, ¿en qué lugar están los pibes nuestros? En el 71. Upa. Estamos atrás de Chile, de Uruguay, de Costa Rica, de Perú, de Colombia y de Brasil. ¿Y cuáles son los pibes que saben menos que los argentinos? 4 africanos y Panamá y la República Dominicana. Esto para que nos ubiquemos. Sí. El sistema educativo argentino está totalmente debilitado, entre otras cosas, porque no cumple las leyes. ¿Cómo que no cumple las leyes? Explíqueme. Venimos violando sistemáticamente 3 leyes. La primera ley que violamos en todo el país es la ley de los 180 días de clase obligatorio, que es la ley Kirchner del año 2003. No se cumplió nunca. La segunda ley que violamos es la que estableció la jornada escolar extendida. La escuela primaria tiene que ser de doble turno. Es la ley de jornada extendida del 2006. Sí. ¿Y en Tucumán cuántos hay en doble turno? 8% de los pibes. 8%. En Córdoba hay 50%, pero en Tucumán hay 8%.
Entonces es un castigo muy grande a estos pibes. Y la tercera ley que no cumplimos es la ley que hizo obligatoria la escuela secundaria. Fíjese que, vamos al caso de Tucumán, sí. De cada 100 pibes que entraron a un primer grado estatal, en el 2007, se recibió 12 años después el 31%. O sea, 3 de cada 10 se recibieron. Entonces, esto a usted le da un panorama muy comprometedor, porque vuelvo a repetirle, el siglo XXI no van a crecer los países. Mire, Corea es el país que más está creciendo en el mundo, uno de los que más crece en el mundo. Corea. ¿Y qué hace Corea para crecer, doctor? El 60% de los jóvenes son graduados universitarios. Claro. Crecieron con el capital humano, no tienen un solo recurso natural, no tienen nada. Sin embargo, son los países que han logrado abatir la pobreza. Los africanos es el otro ejemplo. Les sobran los recursos naturales a los africanos. Sin embargo, no pueden salir de la pobreza y la indigencia. Entonces, lamentablemente, esta crisis pandémica, dolorosa, que afectó a todo el mundo, no solamente a la Argentina, totalmente, le está dando un golpe muy grande al sistema educativo argentino. Porque está agravando dos problemas, el de la inclusión social de nuestra escuela, que no está a la altura de las demandas, y segundo, a la propia calidad, que es el nivel de conocimiento de los pibes. Por eso, a mi juicio, es un error la medida que está tomando el gobierno nacional de suspender este año los operativos de evaluación Aprender. Es lo mismo que usted me diga que el enfermo tiene un problema y usted empieza rompiendo el termómetro. El termómetro no cura a nadie, pero le ayuda al médico. Entonces, me ayuda al diagnóstico. Por eso la Academia Nacional de Educación acaba de sacar una declaración el día de ayer, donde hace un reclamo para que no se interrumpan los operativos de evaluación. Porque los operativos de evaluación son los que buscan saber cuánto saben los pibes hoy y ahora en matemáticas, ciencias y lenguaje. Es elemental eso, es un retroceso muy grande, ¿no es cierto? ¿Y siente que se escucha eso, doctor? ¿Se la escucha a la academia? ¿Se la escucha a la academia, digamos, este planteo que ustedes están haciendo, tiene cabida? Bueno, lo más importante es la cabida de una provincia. Hay un gobierno provincial que ha dicho que este año va a hacer las evaluaciones. Bien, bien. Es Mendoza. Mendoza se viene. Hay provincias que se destacan por su política educativa. Córdoba se destaca. Córdoba tiene más de la mitad en jornada extendida. Yo le acabo de decir que Tucumán tiene 8%. El 8%. Mendoza se destaca. Son las provincias que, a mi juicio, mayor preocupación estamos teniendo. Fíjese que son de distinto color político. Sí, claro. Pero están demostrando responsabilidad. El saldo de esta crisis es que la sociedad lentamente ha comenzado a valorizar la escuela. Fíjese que hay grandes demandas sociales de padres y madres que están reclamando que se abran las clases, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que lo canalizamos, y capaz que los medios tenemos que ver con eso, lo canalizamos como una disputa, ¿no? Lo canalizamos como una parte más de esta grieta famosa en la que discutimos muchas cosas de la vida argentina o de la política argentina, y no lo estamos interpretando como un grito, como una necesidad, como una preocupación de esos padres, ¿no? Entonces, la respuesta es de confrontación. No sé cómo lo ve usted. Totalmente de acuerdo, porque la pregunta que hay que hacerse entre cada opción, porque en el mundo de la política son múltiples las opciones, se puede ir por un lado, se puede ir por el otro. En educación hay que hacer una sola pregunta. Cuando usted tiene una duda, y yo tengo muchas a veces dudas, me hago la siguiente pregunta: ¿qué es bueno para el futuro del pibe? Y a ver, deme una respuesta. Que haya 180 días de clase, que haya doble turno, que haya evaluación de resultados, que se haga efectiva la obligatoriedad de la escuela secundaria. ¿O usted cree que la escuela primaria de la 1420, de Sarmiento y de Roca, no se impuso de una manera obligatoria? Hubo una cantidad de provincias que en el siglo XIX la participación de los gobiernos provinciales fue activísima para que los pibes fueran a la escuela.
Yo tengo memoria porque tengo algunos años. Cuando yo faltaba al colegio, Sí. venía el policía de la seccional con una orden de citación para mi padre. Lo tenía que ir a ver al director y mi padre le tenía que explicar al director por qué había faltado. No me diga que ha vivido eso. Qué ¿Cómo? fuerte. No me diga que ha vivido eso. Qué fuerte, ¿no? Estoy hablando, yo hice la primaria, entré en el 38, pero que había una gran conciencia. Los padres apoyaban a las escuelas. Los padres apoyaban a los directores, a los maestros, porque ellos sabían que el futuro de su pibe, de su hijo, de su hija, dependía de una buena escuela y de un buen maestro. ¿Y qué nos ha pasado? Es una buena pregunta. ¿Qué nos ha pasado? Ojalá podamos aprovechar este golpe negativo de la pandemia, que es fuera de la acción humana, para revalorizar el valor de la escuela. Porque ya lo dijo Sarmiento en el siglo XIX. Sarmiento tiene una frase impresionante. A ver. Por cada escuela que se abre, se cierra una cárcel. ¿Usted se da cuenta? Total. Cuando usted fabrica anualmente centenares de miles de adolescentes sin educación, en materia prima para la droga y materia prima para la delincuencia. Lamentablemente, usted lo estamos empujando a los pibes. ¿Por qué? Por otra cosa, no van a tener empleo. Yo no los voy a abrumar con estadísticas, pero el desempleo en la Argentina se concentra entre los que no terminaron la escuela secundaria. Claro. Entre los que terminaron la escuela secundaria hay desempleo, porque hay una recesión general, pero es mucho, mucho menor. Entonces, la clave hoy del acceso a una vida razonable, una vida próspera, depende del nivel educativo. El nivel educativo es la clave del progreso en el siglo XXI. Y esto que yo les digo no es solamente una expresión conceptual abstracta. Hay un estudio del Banco Mundial, hecho hace 5 años. ¿Sabe lo que hicieron? ¿No? Estudiaron el valor económico de todos los activos físicos. Los molinos, las plantas procesadoras, los camiones, los ferrocarriles, los aviones, el capital tangible físico. Sí. Y el capital humano metido en la cabeza. ¿Sabe cuál es el resultado? No. ¿Me escucha? 1:4. Por cada peso de valor del capital físico, el capital humano vale 4 pesos. Por eso en el siglo XXI progresan los países que tienen buena educación. Doctor, impresionante lo que me está diciendo. Me deja en silencio. Lo que discutimos esto, por ahí están siendo los adultos, están siendo la clase dirigente, están siendo los padres. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Cómo hacer para que los chicos puedan valorar esto, ¿no? Porque me da la sensación de que la discusión está yendo por fuera de los protagonistas. Capaz que me equivoco. Bueno, hay evidencias que dicen que muchos son los pibes que prefieren volver a la escuela. Entre otras cosas por una razón social. Un pibe de 7, 8 años, de sus amigos tienen 7, 8 años, y la escuela... Tradicionalmente la escuela ha sido un foco de creación de amistades. ¿Quién no se recuerda de sus compañeros de la primaria? ¿Quién no se recuerda de sus compañeros de la secundaria? Esto es importantísimo, es una socialización natural. Correcto. La educación a distancia, que es un avance tecnológico importante y positivo, no puede reemplazar esto, lo puede complementar. Por eso nosotros tenemos que ir a una solución más ecléctica. A mí me da pena que no hayamos copiado el modelo de Cuba. El gobierno cubano, con mucho buen juicio, utilizó toda la televisión pública y le dan las clases por televisión. Increíble. Que es barata la televisión. En cambio, los otros. Y está en todas las casas. No hacía falta tener el celular, la computadora, nada. Está en todas las casas. Es el punto. Entonces, si usted no toma la televisión pública, manda a los pibes a un sistema discriminatorio, porque los pibes de clase alta tienen un acceso que no tienen los pibes pobres. Y eso agudiza no solamente la ignorancia, sino la desigualdad. Esas son las dos cosas que hay que evitar. Nosotros necesitamos una escuela de calidad y socialmente inclusiva. Doctor, que no sea porque usted nació pobre, va a terminar pobre porque no va a ir a la universidad. Esa hilazón perversa hay que quebrarla. Y esa es la clave de una buena política social, ¿no es cierto? Una buena política social tiene que pasar por una política de educación que haga de la educación una herramienta de acceso social generalizado.
con igualdad de oportunidades. A todos no le va a ir igual, porque los seres humanos no son todos iguales, pero todos tienen derecho a tener la misma oportunidad. Ese es el punto. ¿Y el primer paso cuál sería? ¿O cómo se imagina usted un primer paso? Bueno, el primero es que el gobierno vuelva atrás y permita hacer los operativos Aprender, que el operativo Aprender que se difunde por resultados. Por ejemplo, usted puede tener de los últimos operativos Aprender del 2019 los resultados de pueblo por pueblo en Tucumán. Ojo, claro, que esto fue un gran avance porque antes estaba prohibido eso. Hoy usted puede entrar, saber cuánto tiene Tucumán capital y cuánto tiene Tafí, departamento por departamento. Y eso permitiría que los políticos se metan en el problema y comiencen a interiorizarse de cuál es el estado de educación de su propia provincia o de su propio municipio, porque ellos son responsables también, ¿no es cierto? Esto en muchos otros países así, estos resultados no se discute, se informa a la legislatura de la provincia. A mí me gustaría que una legislatura de la provincia un día le dedique una sesión de diputados o de senadores a ver cómo está el estado de la educación en la provincia. ¿Quiénes son los que saben? ¿Quiénes son los que no saben? ¿Por qué tal pueblo va más adelante que el otro? ¿Es un problema de los maestros? ¿Es un problema de buenos directores? ¿O es un problema de la pobreza en ese lugar? ¿No es cierto? Porque hay muchos factores que inciden, ¿no es cierto? Fui embajador en Brasil esto funciona a la perfección. Hay una gran participación de las fuerzas sociales. Cuénteme, ayúdeme a aprender. ¿Cómo funciona? Deme un ejemplo de ese funcionamiento en Brasil. En Brasil funciona así. Los resultados de estas evaluaciones se juntan después, digamos, 15, 20 escuelas de un determinado barrio, de un determinado pueblo, se juntan los directores, los maestros y los padres de familia, decir, bueno, el año pasado nos iba bien, este año nos va mejor. El año pasado nos iba bien, este año nos va peor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué fuimos para atrás? ¿Por qué fuimos para adelante? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Vuelvo a repetirle, no hay que romper el termómetro. El termómetro no cura nada, pero ayuda a curar. Y por esto es lamentable la medida, me da mucha pena la medida del gobierno de decir que no se va a hacer eso. Y por eso el gobierno de Mendoza se largó a decir que lo va a hacer la propia provincia, que tiene facultades, porque no se olviden unas cosas. En la República Argentina, los responsables de la escuela primaria y de la escuela secundaria no es el gobierno nacional, es el gobierno de la provincia. Es un país federal en educación. ¿Y qué tengo que hacer como padre? ¿Cómo dice? ¿Qué tengo que hacer como padre? Pida la evaluación del colegio al cual va su hijo. Pero hay una relación de tensión entre los padres y los docentes en algún momento, ¿no? Esto se está notando algo ahora. Lamentablemente los docentes, a mi juicio, están cometiendo un gran error, pero un error muy, muy grande. Es ante cada cuestión no preguntarse qué es bueno para los pibes, sino cuál es su propia situación. Ellos deberían encontrar otro mecanismo de reivindicación salarial y de lucha que no perjudique a los pibes. No cierren las escuelas. No cierren las escuelas. Busquen otro método. No cierren las escuelas. Porque entre otras cosas, vamos a ver, cuando hay una huelga de esta, ¿qué escuelas se cierran? ¿Las privadas caras? No. Otra vez la desigualdad. Pero totalmente. El año escolar de un pibe que va a una escuela privada es más largo, efectivamente, que el que va a una escuela pública. ¿Y por qué? ¿Porque es mejor la pública? No, porque en la privada no hacen tanta huelga, hacen menos huelga. O sea, hay que buscar un mecanismo que no perjudique a los pibes. Que no los perjudique. Claro. Por eso Correa, que fue un gran, a mi juicio, en materia educativa, un gran presidente en Ecuador. Ecuador, sí. Hizo ¿Por qué lo rescata? Y lo rescato por el examen de graduación secundaria. Usted no puede entrar a la universidad pública ni privada si no da un examen de graduación secundaria con un resultado... ¿Pero qué está diciendo, doctor? Nos van a apagar el televisor si dice eso. Hay toda una crítica a esas evaluaciones, una mirada muy dura. No, escúcheme una cosa, los líderes de eso son los partidos de izquierda en el mundo. ¿Cómo cree usted que se entra a la universidad en Cuba? ¿Cómo cree que usted se entra a la universidad en Rusia? ¿Cómo cree? ¿Cuál es el país comunista más grande?
China tiene ese examen, el Gaokao, desde la época de Mao Zedong. Todos los países de izquierda. Yo tengo miedo de decir eso, doctor. Si digo eso, tengo la sensación de que me matan, más o menos. Bueno, lo puede matar, pero la verdad, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Bueno, lo que yo le quería decir, lo que hizo Correa, ese examen de graduación secundaria, el puntaje máximo era 1000 puntos. Usted para entrar a la universidad necesitaba 550 puntos. Sí. Con 550 puntos entraba en abogacía, ciencia económica, ingeniería. Pero había 2 carreras que necesitaba 800 puntos, que eran educación, que era carrera universitaria, y medicina. Y Correa, a mi juicio, dijo, sí, ¿quiénes cuidan el futuro de los pibes? Y el médico y el maestro. Los otros cuidan otras cosas importantes. Otros valores. No. Claro. Hizo algo realmente genial, Correa. Si usted sacaba más de 900, no entraba. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? No. Le daban un cheque de $200.000 para irse a estudiar a una de las mejores 50 universidades del mundo. Lo becaban afuera, qué bárbaro. Claro. Estos exámenes de graduación secundaria tienen una gran virtud, que es que hacen que el último año del secundario sea un año de estudio. Nosotros lo estamos engañando a los pibes. Le estamos diciendo que último año del secundario, ocúpense del viaje del graduado. Si tienen plata pueden ir a Miami, si tienen menos plata vayan a Bariloche. En el resto del mundo no es así. En el resto del mundo están todos preocupados. Y estoy hablando de los países limítrofes. Mire usted Chile, mire usted Brasil. Ojo que en Brasil esto lo distendió Lula, otra izquierda. No. Sí. La cosa no es izquierda y derecha. La cosa es apuntar al futuro de los pibes o no apuntar al futuro de los pibes. Doctor, si pudiera, ¿qué le diría? Me dejó pensando con esto de ¿qué le diría a ese alumno de, no sé, de los últimos años de la secundaria? ¿Cómo tienen que ver ellos? ¿Qué se tienen que preguntar? Porque yo veo lo que usted está diciendo. Hay una preocupación ya por el final, hasta por el cansancio de que estoy llegando al final de esta carrera. Entonces, me gustaría que usted le diga algo, digamos, a esos chicos. Bueno, gran parte de la decisión que un adolescente toma, y usted y yo lo tomamos en algún momento de nuestra vida, es vamos a elegir carrera no solamente por un tema de vocación, que es muy importante, pero sino también de futuro laboral, ¿cierto? Sí, porque claro, sabíamos que teníamos que vivir de nuestro trabajo y que la educación nos iba a permitir. Entonces yo les pido que le presten mucha atención a las carreras del futuro, a las carreras de ciencia y tecnología, no tanto a las carreras del pasado. Nosotros tenemos un desbalance muy grande entre lo que se denominan las ciencias sociales y las ingenierías, por decirlo, por generalizar, digamos. No estoy pidiendo reducir la matrícula de ciencias sociales, lo que estoy pidiendo es expandir la de ciencia y tecnología. Tenemos pocos ingenieros, tenemos pocos científicos, tenemos pocos matemáticos, tenemos pocos físicos, claro. Y el futuro son ellos. Y cuando hablamos... el siglo XXI... Sí, ¿cómo dice? Perdón. Termine, disculpe. El vicio de interrumpir. El siglo XXI es el siglo de la ciencia y la tecnología. Entonces, si un país no es y además el mundo globalizado, si usted no es capaz de fortalecer este sistema, corre un gran riesgo que los pibes más inquietos terminen yendo del país. Está. Doctor. Cosa que lamentablemente comienza a ocurrir. Sí, señor. Este es un drama. Los bisnietos de inmigrantes están pensando en ser emigrantes. En volver. En hacer el camino inverso de sus progenitores. El camino inverso. Lo que pasa es que aquellos inmigrantes vinieron atraídos por los recursos naturales, por la pampa, por el trabajo agrícola. Y por la educación. Hay un sistema educativo. La 1420 es un orgullo argentino. El presidente era tucumano, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Sí. Fíjese que hacia mediados del siglo XX, hasta la década del 30, el nivel educativo de los pibes argentinos era mayor a todos los países europeos del Mediterráneo. Estoy hablando de Italia, estoy hablando de España, estoy hablando de Grecia y estoy hablando de Portugal. Era una escuela ejemplar.
para los requerimientos de la época. En esa época bastaba con la escuela primaria y ahí ganamos por goleada. Siglo XX requería ya la escuela secundaria por algunos avances laborales y ahí más o menos no fue. Y el siglo XXI, que es el siglo de la ciencia y tecnología, es el siglo de la universidad. Y ahí tenemos problemas serios. Tenemos pocos graduados universitarios. Tenemos pocos. Tenemos muchos estudiantes universitarios, pero tenemos pocos graduados. Pero pocos llegan. Hay muchas universidades donde los pibes, después de estar un año, no aprobaron más de una sola materia. Hay problemas muy, muy serios. Usted vea universidad por universidad, y puede que le estén graduando de cada 100 que ingresa, le gradúan 20, 25. El resto, caput. Doctor, cuando es decir, bueno, el panorama que nos pinta es para estar muy alerta, y usted inclusive está haciendo un llamado muy claro a que la política tiene que involucrarse y que los padres nos tenemos que involucrar, que es un problema de la sociedad de alguna manera, ¿no? Pero en este malestar en el que nos vemos, y usted plantea la mirada hacia las ingenierías, hacia la tecnología, hacia la ciencia en este siglo XXI, ¿qué pasaría con las currículas? ¿Las currículas también tendrían que mirar un poco a más matemática, a menos lengua, o no? ¿O necesitamos esa base? No, yo creo que el trípode básico de lengua, ciencia y matemática es razonable. Después uno puede discutir las cuestiones más pedagógicas. Bien. Yo no soy el hombre para discutir eso. Yo no soy el hombre para discutir eso porque son temas muy, muy, muy específicos. Claro. Mi experiencia personal es como docente universitario, ¿no es cierto? Pero lo que sí queda claro que el siglo XXI es el siglo de la educación y no se puede salir de la pobreza sin educación. No se puede salir. No se puede salir de la pobreza sin educación. Por izquierda se puede salir, si usted es bandido, en fin, siempre hay excepciones, pero no hay progreso social sin un buen sistema educativo. Por eso, cuando usted no cumple el calendario escolar, cuando usted incumple la ley de igualdad de la escuela secundaria, cuando usted incumple la jornada escolar extendida, ¿a quién perjudica? El futuro de los pibes. Mire, un pibe chileno que está cursando 4º grado primario ya tuvo más horas de clase que un pibe argentino en toda la escuela primaria. Un pibe cubano tiene 200 días de clase por 5 horas, son 1000 horas. Acá hay 180 por 4, son 720, pero nunca se cumplió. Hay pibes, en Costa Rica los pibes tienen más de 1000 horas de clase por año. En Chile también, en la cantidad de países. Y todo eso se ve luego, no se olviden lo que yo le dije al inicio, cuál es el nivel de conocimiento de nuestros pibes en lengua, ciencia y matemática. ¿Quiénes están arriba de nosotros? Les vuelvo a repetir porque a mi juicio esta planilla es realmente un llamado de atención. De las pruebas PISA, me dice usted. Claro, no es que esté Alemania Estamos adelante. en el lugar 70. Suiza. Claro, está Chile, Uruguay, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil. Y los únicos latinoamericanos que están abajo nuestros son Panamá y República Dominicana. Y 4 países africanos. Doctor, quiero ser un poquito maleducado. Quiero meterme dentro de su cabeza. Sí. ¿Por qué la educación? ¿Por qué miró a la educación? ¿Por qué un hombre completo, digamos, es decir, ha estado un especialista en economía, en minería, creo también, es decir, un hombre, ¿por qué mira la educación? Eso eclosionó a fines del siglo pasado, en el 99. Sí. Escribí junto con Dante Sica y con Miguel Cuervo un libro sobre los problemas de crecimiento argentino. Y ahí llegamos a la conclusión que habíamos entrado en otra era, que era la era del conocimiento, la era de ciencia y tecnología, la era de los saberes, la ley de la importancia de la universidad. Y ahí comenzamos a profundizar los temas y ver lo que estaban haciendo otros países, más allá de los colores políticos. Por ejemplo, le prestamos mucha atención a las experiencias del Partido Comunista Chino. Mao Zedong hizo una revolución educativa, el propio Fidel Castro la hizo,
una cantidad de gobiernos socialistas que se preocuparon por eso, y nos pareció de que era importante la Argentina porque había países. Mi experiencia en Brasil también fue así. Yo vi la inteligencia de dos grandes presidentes, la de Fernando Henrique Cardoso, del Partido Socialdemócrata, y el de Lula, del Partido de los Trabajadores, que fue un hombre muy, muy sensato y, a mi juicio, un gran presidente, donde fíjese usted que él, fíjese lo que es un izquierdista inteligente. A ver. Este examen de graduación secundaria lo pone Fernando Henrique Cardoso, llámele usted a la derecha. Sí. Cuando viene a la izquierda, llámele usted a Lula, Lula recibe ese examen. ¿Y qué es lo que hace? No lo deroga. Dice, bueno, vamos a identificar los pibes pobres que sacaron buena nota en este examen y lo vamos a becar a todos. Era un izquierdista en serio. Claro. Era un izquierdista en serio, ¿no es cierto? En América Latina hay una cantidad de partidos de izquierda que han actuado como el mismo Correa, con el cual yo le hablaba, ¿no es cierto? Correa, por ejemplo, reformó la Constitución y puso una cantidad de cosas, porque prácticamente no se pueden cerrar las escuelas con huelga. Ajá. La ley argentina es una ley Kirchner que es bastante sensata, porque la ley Kirchner, que es del 2003, artículo primero, dice la ley, fíjase el calendario escolar mínimo en 180 días. Sí. Artículo segundo, y escuche lo que le voy a decir, en caso de incumplimiento del artículo primero, se tomarán todas las medidas conducentes a recuperar los días de clase perdidos. ¿Está claro? Sí. Cerraste la escuela, muy bien, reponé el día que Pero yo me quiero ir de vacaciones, me quiero ir de vacaciones, ¿no? Me quiero ir de vacaciones, no quiero salir, no. Me parece que a veces la sociedad no acompaña, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero yo creo que ahora puede haber una luz de esperanza en el sentido que se ha comenzado a valorar la escuela. Doctor, una última pregunta. Creo que fue Jacinto Benavente, y perdón si estoy hablando una barbaridad, pero creo que alguna vez le preguntaron sobre la Argentina, y cuando le pregunta dice, yo lo que opino de los argentinos es la única palabra que se puede escribir alternando las letras de argentinos, ¿no? Y la única palabra es ignorante, ¿no? ¿Usted ve que somos un país ignorante? No, estamos en una tendencia de avance de la ignorancia, pero yo creo que hay posibilidades de recuperarnos. Hay muchas reservas intelectuales, humanas, incluso políticas, para volver a valorizar la escuela. Porque el siglo XXI, vuelvo a repetirle, y cuando digo escuela digo todos los niveles, los 4. Nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel terciario universitario. Esa es la clave. Miren, no vamos a salir adelante. Mejor tener vaca muerta que no tenerlo. Sí. Pero no se sale adelante con recursos naturales nada más. Se necesitan recursos humanos. 4-1. 4-1, sí. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y ha sido un aprendizaje esta conversación con usted. Muy amable y ojalá comience a haber más interés por saber cómo están las escuelas en la Argentina y cuánto saben los pibes. Gracias, doctor. Usted, padre de familia, tiene que hablar con el director. No está obligado a darle el resultado, ¿eh? Lo sigo. Muy bien. Que tenga buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Adiós, buenas noches.